Estamos en un nuevo episodio de Open Talks, el videopodcast donde conectamos innovación, talento y tecnología con el sector logístico portuario. Hoy hablaremos de transformación digital, de sensórica, inteligencia artificial y de cómo el puerto se está convirtiendo necesariamente en un entorno abierto a la innovación tecnológica. Para ello contamos con Miguel Job, director de Transformación Digital en la Fundación Valencia Port, y con Chema Cecilia, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y CTO de la startup Sensing Tools. Así es que sin más, comenzamos. Quería empezar contigo, Miguel, preguntándote por el papel de la Fundación Valencia Port como centro de innovación y conocimiento de un clúster líder portuario como en el Mediterráneo como es el de Valencia Port. Muy bien. Pues nada, la Fundación Valencia Port es un centro de innovación, de conocimiento y de formación que fue creado por la Autoridad Portuaria de Valencia en el 2004, pero que ya antes la Autoridad Portuaria de Valencia estaba muy focalizada en conseguir innovación, transformación digital, que en aquel momento no se llamaba así, para agilizar pues, todas las operaciones del puerto, ser un puerto sostenible, un puerto líder, y acompañado con el crecimiento del puerto de Valencia se acompañó también esta iniciativa. Con la Fundación Valencia Port pues iniciamos una serie de trabajos orientados a mejorar en primer lugar el puerto de Valencia. El puerto de Valencia no solo la Autoridad Portuaria de Valencia, la entidad que gestiona el puerto, sino también es todo el tejido productivo, económico que rodea al puerto y que tiene una repercusión económica muy grande. Pero no solo nos hemos centrado en el puerto de Valencia, sino también nos hemos expandido a nivel internacional y se nos ve como un centro, una referencia en cuanto a innovación, en cuanto a mejoras que tiene el sector portuario. Tenemos presencia en Latinoamérica, hemos hecho numerosos proyectos allí y también pues, participamos a nivel internacional en muchas organizaciones y asociaciones. Y estamos en la última innovación, en los últimos desarrollos tecnológicos que tienen lugar en los puertos. En Europa tenemos ahora la ventanilla única marítima, que es un gran proyecto. Vamos a trabajar también en la transformación digital del sector del transporte terrestre, con una nueva regulación que se llama EFTI, European Freight Transport Information, y apoyamos también a otras áreas, como son, dentro del área que me corresponde a mí, de transformación digital, pues como son en la parte energética, la parte de seguridad y también la de ciberseguridad. Y Chema, me gustaría que nos contaras pues, sobre Sensing Tools, a qué os dedicáis, qué problemas solucionáis y cómo surgió la idea de lanzar la empresa. Bueno, pues Sensing Tools es una empresa de base tecnológica, es una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia y surge como la necesidad del grupo de investigación de alguna manera, toda la investigación que se estaba desarrollando en el grupo de redes de computadores del departamento DISCA de la Politécnica de Valencia, transferirla a la sociedad. Entonces lo que intentamos con Sensing Tools es poder, todos esos productos que estamos desarrollando, que son prototipos o son productos innovadores o de Deep Tech o cosas de este tipo, llevarlos a cubrir necesidades reales de la sociedad, ¿no? Entonces la verdad es que de hecho gracias a OpenTop y gracias a la Fundación Valencia Port pues nos aventuramos un poco a crear esa spin-off para de alguna manera transferir ese conocimiento que habíamos generado en un proyecto europeo que se llama Mar Lagoon, un proyecto europeo que estaba desarrollando un gemelo digital para modelar las interacciones socioambientales en el Mar Menor, pues ver cómo podíamos aplicar ese gemelo digital y todo ese conocimiento que habíamos generado en otros dominios como pueda ser el ámbito portuario, ¿no? Y para eso lo que hacemos es una integración de datos, bueno, identificamos cuáles son esos indicadores de gestión, cubrimos esos indicadores con datos e integramos a la ciudadanía dentro de ese proceso de toma de decisiones, digitalizando sus opiniones en redes sociales o en otros medios, ¿no? Y creamos esos modelos para poder ayudar a los decision makers, que se dice en inglés, ¿no? A los decisores a tomar esas mejores decisiones fundamentadas en datos objetivos y en ciencia, ¿no? Ajá. Me encanta lo que has comentado de que os animamos desde OpenTop a crear el spin-off. Quería preguntarte, ¿qué os atrajo del programa de OpenTop?
Pues OpenTop, cuando nosotros nos lanzamos, que fue en 2023, sacó una serie de retos, ¿no? Y uno de los retos era la predicción del tráfico terrestre de entrada y salida al puerto de Valencia mediante la integración de diferentes fuentes para predecir eventos que no son predecibles con modelos tradicionales, ¿no? Y era justo un poco lo que estábamos haciendo en el Mar Menor, en este caso en el ámbito más medioambiental, ¿no? De predecir cosas que pues, no son habituales que sucedan, pero que tienen un impacto muy grande, ¿no? Entonces nos encajó el reto a la perfección. Nos planteamos el aplicar a ese reto desde el grupo de investigación o desde, digámoslo así, la universidad, ¿no? Pero vimos, de hecho era un programa de aceleración, entonces teníamos que constituirnos como empresa para poder aplicar, ¿no? Y dimos el paso. La verdad es que es un paso difícil para la gente académica, investigadores que vivimos cómodos, digamos entre comillas, dentro del ámbito académico. Y bueno, pues el programa OpenTop nos dio esa oportunidad de movernos de dominio, de ver necesidades más de mercado en este caso, ¿no? De un producto que cubra una necesidad concreta, iba muy alineada con lo que estamos haciendo y decidimos constituir la spin-off gracias al programa OpenTop o motivado por el programa OpenTop y poder desarrollar no solo evidentemente en el sector portuario sino también en otros sectores esa tecnología, ¿no? Miguel, comenta Chema que respondían a un reto que lanzamos de OpenTop. Quería preguntarte precisamente por los retos actuales que enfrenta el sector logístico portuario en su camino hacia la transformación digital. Muy bien, pues bueno, nosotros estamos inspirándonos en lo que es la industria 4.0, que tiene un conjunto de tecnologías y que no nos vale con solo una. O sea, tenemos que combinar varias para conseguir lo que sea un puerto inteligente o un puerto futuro. En ese sentido, pues lo primero que necesitamos es, seguimos el ciclo del dato, de la información que se necesita. Y el primer paso es adquirir el dato. O sea, hay muchas formas de adquisición del dato, pero lo que se procura es que los datos se adquieran de forma automática. Entonces, el primer reto es introducir todo un sistema cibernético de adquisición de datos en la industria 4.0, esto se le llama Internet de las Cosas, Internet of Things. Son una serie de dispositivos que cada día son más económicos, más fáciles de usar, más fácilmente instalables, que permiten adquirir numerosos datos. Entre ellos, pues, por ejemplo, tenemos temas de visión artificial, que es un conjunto de tecnologías que también está relacionado con la Internet de las Cosas, que lo que hace es detectar pues, objetos a medida que van pasando, incluso características de ellos. Un ejemplo interesante es que podemos capturar todas las matrículas de los contenedores, de los camiones que entran y salen del puerto. Leemos esa información, que si no tendríamos que tener una persona o varias en cada uno de los accesos, parando a los camiones, tomando las notas, escribiendo quién entra, quién sale. Es algo que es imposible en un puerto como el de Valencia, que se mueven más de 14.000 camiones al día. Entonces, todo eso se captura automáticamente, nos permite obtener esa información, que es las que se capturan a través del Internet de las Cosas y también a través de sistemas de gestión de las empresas que participan en el puerto, entradas manuales. Toda esa información está almacenada en unas bases de datos y de ahí se procesa, se extrae la información y se obtienen indicadores, datos que permiten ir un paso más allá. Ese paso es, ya entramos en el mundo del conocimiento e incluso de la predicción, de saber qué nos va a pasar dentro de un intervalo de tiempo. Y ahí, pues, empresas como Sensing Tools apoyan mucho en el tema de inteligencia artificial. Impresionante esa tecnología, pero no solo esa parte de inteligencia artificial la que a nosotros nos es útil, sino también la de optimizar procesos, procesar muchas cantidades de información, obtener patrones, ver cómo va a comportarse el sistema portuario o la logística en un futuro inmediato o a largo plazo para poder hacer planificaciones, gestionar infraestructuras, temas de seguridad también, controlar si hay temas sospechosos dentro de los 14.000 camiones que entran al día. Sería imposible tratar toda esa información de forma manual. Entonces, el conjunto Internet de las Cosas con Big Data más inteligencia artificial nos da la capacidad de tener unas herramientas muy potentes que ahora 5 o 6 años eran imposibles de pensar que se podían tener, eran casi ciencia ficción.
El siguiente paso que tenemos es de esa inteligencia artificial cómo interactúa con el ser humano. Y eso han habido también grandes avances en el tema de las interfaces hombre-máquina, ¿no? Que somos capaces de escribir e interaccionar como si fuera otra persona la máquina. Tenemos también los dispositivos táctiles, tenemos temas que incluso reconocimiento de audio, reconocimiento de documentos, toda esa interacción con las personas hacen que el sistema máquina-hombre funcione de una forma mucho más eficiente. Y en el puerto de Valencia, por ejemplo, se está apostando mucho por tener una 5G privada que sea capaz de dar una alta calidad de servicio en todo el trasiego de datos que tienen lugar dentro del puerto y en definitiva en el puerto y la logística es carga en movimiento, no puede estar conectada a un cable. Entonces la ciberseguridad se convierte en un elemento también fundamental y en ella no solo son tecnologías sino también personas que tienen que cuidar de que los sistemas estén actualizados, los niveles de protección sean adecuados, detectar posibles intrusiones que siempre se intentan. No han llegado a entrar aquí, pero sí han entrado en otros puertos y han causado, separó el comercio por un problema de ciberseguridad. Las startups contribuyen en sus ideas, si son buenas vamos más allá y algunas de ellas se materializan a nivel productivo. De hecho, el control de accesos que mencionaba es fundamental y lo tenemos ya, hemos incorporado muchas de las experiencias que hemos visto a lo largo del tiempo en el tema de innovación, con startups y con proyectos de innovación europeos. Me parece muy interesante lo que decías de la ciberseguridad, pues muchas veces los emprendedores cuando tienen una idea y desarrollan su proyecto, sobre todo un proyecto digital, pues se ponen con la funcionalidad, ¿no? A desarrollar lo que aporta valor al cliente, ¿no? De hecho es como parte del manual de emprendimiento, llegar al producto mínimo viable y aportar valor, pero la ciberseguridad es como puede verse como una barrera, ¿no? Porque claro, es algo que no, en principio no aporta valor, pero hay que verlo yo creo más como un habilitador, porque sin ciberseguridad no vas a poder poner tu solución en el mercado porque es inviable, o sea, los riesgos que podría generar. Y en ese sentido, Chema, quería preguntarte por qué barreras ves, porque podría verse la ciberseguridad, o no, la necesidad de la ciberseguridad como una barrera, pero qué barreras reales ves que tiene un emprendedor para entrar en un sector maduro como el logístico portuario. Yo creo que la principal barrera que tenemos en un ecosistema de emprendimiento siempre es el pulmón que se llama, ¿no? El poder dedicar tiempo a desarrollar un producto innovador, un MVP, ¿no? Un producto mínimo viable, como has comentado, pero no morir en el intento, ¿no? Porque al final, evidentemente, todo el mundo come y el día tiene 24 horas y la semana 7 días, ¿no? Entonces, cuando entras en un mercado como puede ser el sector portuario, ¿no? Al final hay grandes players, ¿no? Big players o grandes compañías consultoras que tienen ya, digámoslo así, tienen acceso a ese mercado, ya tienen la posibilidad de desarrollar esos productos innovadores y tú te enfrentas un poco a entrar mediante un ecosistema de innovación, te enfrentas a competir, porque al final es una competencia, ¿no? Y claro, es fundamental que el emprendedor se le ayude desde las instituciones públicas, ¿no? Y más justo en este ecosistema que tenemos ahora, en este marco general que tenemos a nivel mundial, pues de tanta rivalidad, ¿no? Necesitamos ayuda para poder desarrollar productos tecnológicos españoles, nacionales, que de alguna manera no tengamos esa dependencia tecnológica con otros países, ¿no? Entonces, el ecosistema de innovación te permite eso. El problema es el problema de financiación y de alguna manera recorrido de ese producto que realmente llegue a cubrir las necesidades de mercado, en este caso del sector portuario. Entonces ahí, por ejemplo, la iniciativa de OpenTop, ¿no? Sí que, y de esos retos que comentábamos antes, ¿no? De establecer unos retos que están identificados dentro del puerto de Valencia, en este caso, como unos retos, unos pain points, ¿no? Unos retos que de alguna manera
realmente si hubiera una solución a esos retos tendría un recorrido en el mercado, ¿no? Organizamos en Valencia el Congreso Internacional de Emprendimiento en Puertos, el PEIC, por sus siglas en inglés, que lo celebraremos el día 22 en el marco del VDS, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Bueno, pues ahí reunimos, pues, sobre todo startups, emprendedores, pero también inversores, hubs de innovación portuarios internacionales, corporaciones del sector y internacionales como de aquí del clúster de Valencia Port, para discutir cómo la innovación de la mano de los emprendedores puede ayudar al sector y también cómo dar visibilidad a esos proyectos a través de pitches y presentaciones de las startups, ¿no? Recientemente, no hace mucho tiempo, OpenTop se creó ahora 2-3 años. Las iniciativas de que los puertos fueran centros de innovación abierta no es algo que viene de muy lejos, es algo que es reciente y la verdad es que es muy bienvenido. O sea, nosotros dentro de la Fundación Valencia Port sí que llevamos mucho tiempo en la innovación, pero era con personal propio. El abrirlo a emprendedores, a empresas, nos da mucho valor. Pero en ese valor yo veo que existen como dos fases. Una es apoyo a los emprendedores en una primera fase para que vean las necesidades y desarrollen las tecnologías, y en esto el apoyo económico, el apoyo en las pruebas, en las necesidades es algo vital para que se desarrolle el producto. Pero luego hay una fase que es eso que se desarrolla durante esa fase no se puede poner aún en explotación, no se puede poner en realidad. Entonces hay una fase también de maduración, de crear ese producto, y cuando ese producto está maduro es cuando ya entra el proceso de adquisición, ya como un producto para poder utilizar. Y ya para ir concluyendo, precisamente quería preguntarte, Chema, ¿qué consejo darías a otras startups que quieran innovar en el sector logístico portuario? Un poco lo que ha comentado Miguel, ¿no? Al final, primer consejo es mucha paciencia, mucha resiliencia, que se llama también. Es un proceso difícil, es muy gratificante, se aprende muchísimo, pero creo que el estar y el entrar en un sector como el logístico portuario es algo que tiene recorrido, y más si vas de la mano, digámoslo así, de un programa de innovación como puede ser OpenTop o similar, ¿no? Entonces, lo primero es paciencia y resiliencia. Y luego, pues, de otra manera es especialización, ¿no? Tampoco tenemos que ser una empresa específica de puertos, pero sí que el foco y los recursos deben estar durante un tiempo específico en desarrollar una solución para puertos, ¿no? Específica. Y yo creo que eso es un poco el primer consejo, aparte de mucho ánimo y fuerza. Ánimo y foco. Exactamente. Para concluir, una última pregunta para Miguel, que hacemos a muchos de los que participáis en los Open Talks, y es ¿cuál sería tu visión para el puerto del futuro? El puerto del futuro y el Smart Port o el puerto inteligente van un poco de la mano, ¿no? Son a veces considerados como sinónimos. Y ahí, pues eso, vemos que la parte tecnológica es una de las componentes. O sea, las tecnologías que hemos explicado, el aplicarlas es un tema muy relevante para el puerto del futuro. En temas de comunicaciones móviles, el 5G, que si el posicionamiento, que es Internet de las cosas y todo conectado, sistemas colaborativos, la economía del dato, la economía de las APIs, todas esas tendencias que existen tecnológicas, pues es aplicarlas al entorno portuario, pero aplicarlas con sentido. Entonces, lo segundo que se propone en un puerto de futuro es tener una buena estrategia digital. Es decir, tener personas y iniciativas que vayan hacia aportar valor. O sea, tener claro dónde están los centros de valor, saber cómo se aplican esas tecnologías y tener esa estrategia alineada con lo que quiere el puerto o el sistema logístico portuario de alrededor. Eso es lo que se busca, esas soluciones win-win, con una estrategia digital conjunta que permita articular pues una innovación, una mejora continua en el puerto. La tercera componente son las personas. O sea, no va a haber un puerto inteligente o un puerto de futuro sin personas capacitadas, personas
que estén abiertas a las innovaciones, a la incorporación de nuevas tecnologías. Eso, la formación, incentivos, adquirir talento en el puerto, no solo puntual, sino que sea sostenible y continuo, es lo que se necesita también. O sea, no, por mucha tecnología que haya, si no hay personas que las impulsan o que luego las utilicen, no va a funcionar nada. Entonces, la optimización de las operaciones, la eficiencia de los movimientos, la simplicidad de los trámites, toda ese componente de optimización del puerto en sus procesos core, que son mover personas y mercancías, es un punto donde se pueden aplicar multitud de soluciones. Esa mejora de las operaciones tiene que venir acompañada con una mejora de la seguridad. Y la seguridad en el puerto tiene tres vertientes. O sea, la seguridad física. El puerto es una infraestructura crítica, está sujeta a ataques, está sujeta a tráficos ilícitos que tienen que controlarse, y ahí también hay una gran oportunidad de mejora, de detección, de investigación, de correlación con autoridades, con el sector privado, para mejorar esa seguridad física. La otra seguridad es la seguridad laboral o la seguridad industrial. En un puerto se manejan toneladas, o sea, te cae un contenedor encima y te deja como una tortilla, ya no te reconocen, ¿no? Entonces hay que procurar mucho la seguridad laboral, y en eso también hay muchas áreas de innovación, sobre todo si entramos ya en el mundo de los sistemas autónomos. Habrá que garantizar mucho la seguridad. Se habla mucho también de los buques autónomos, buques que no están tripulados, que van a entrar al puerto. Pues todo esto tiene que también mucha tecnología detrás y irá evolucionando hasta llegar a un punto de equilibrio. No creo que al final no hayan personas en un puerto trabajando, sino que habrá una convivencia, ¿no? Pero la seguridad industrial es también muy importante, de proteger a las personas de accidentes, evitar que sufran daños, y también que sufra daños la ciudad, ¿no? por las operaciones que se hacen en el puerto. Y la tercera rama es la que hemos mencionado ya, de ciberseguridad, ¿no? Que también es otra rama que hay que cuidar. Y el tercer componente, yo creo que importante en un puerto, es la sostenibilidad. Se necesita tener una mejora de todo, de la sociedad y de la productividad, pero con un equilibrio, y ese equilibrio también es muy importante en los puertos del futuro. El segundo componente de la sostenibilidad es la sostenibilidad ambiental. O sea, hay que cuidar los mares, hay que cuidar el entorno, el respeto a la ciudad, la conectividad con ella, evitar que las congestiones en el puerto repercutan a congestiones en la población, y calidad del aire, calidad de ruidos. Todo esto también necesita de tecnologías y necesita de que se apliquen para evitar situaciones que no sean sostenibles en el ámbito medioambiental. Y la tercera pata de la sostenibilidad es la energética, es decir, ahora también se está procurando que los puertos sean autosostenibles energéticamente, con una electrificación importante para evitar que haya una huella de carbono que perjudique el medio ambiente. Y pues todo el tema energético también está ahora evolucionando muy rápidamente, y hay que trabajar ahí en esto. Animo a las startups, hay mucho que hacer, y no solo, o sea, esas tecnologías, lo que se decía, no solo afectan al puerto, se pueden aplicar en otros sectores y al revés. Otros sectores pueden introducir las tecnologías en el puerto, y yo creo que ahí está también un aspecto fundamental para las startups. Pues no sé, yo veo un montón de oportunidades interesantes para el emprendimiento, para las startups. De todas ellas hablaremos en el PEIC, en el Congreso. Un lujo contar con vosotros. Muchísimas gracias, Chema, Miguel, por compartir vuestro conocimiento, vuestra experiencia y vuestros insights con toda la audiencia de OpenTalks. Muchas gracias. Hoy hemos visto que la transformación digital portuaria no solo es una tendencia, es una necesidad estratégica. Nos quedamos con una idea clara. La innovación abierta y la colaboración entre startups y corporaciones es posible, es necesaria y es cada vez más global. Te esperamos en el próximo episodio de OpenTalks, donde seguimos acercándote a quienes están construyendo el puerto del futuro. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.